Buenas noches a todos y muy buenas tardes. Tenemos algunos horarios distintos. Bienvenidos. Mi nombre es Viviana Tamayo. Soy coordinadora, ingeniera coordinadora del grupo de Catastro y Avalúos conformado en la Universidad Tecnológica de Pereira. Nos quedó claro con lo sucedido en estos días que el nuevo contexto mundial nos obliga a acomodarnos a una nueva realidad. Incluso poner, ajustar y coordinar temas tecnológicos no es lo mismo tener enfrente a nuestros pares, a nuestros compañeros de trabajo, hacer coordinaciones a distancia. Estamos aún acostumbrados a otros contextos, pero lo vamos a lograr. Y es uno de los motivos por el cual también este tema que hoy nos tiene aquí es el nuevo contexto para el catastro. El catastro territorial en un nuevo contexto socioeconómico. Un poco de la Universidad Tecnológica de Pereira. Quiero comentarles como abrebocas, muy rápidamente antes de darle paso a nuestro conferencista. Nuestra universidad es una universidad pública de orden nacional. Es una universidad de más de 62 años de haber sido fundada y tenemos la reacreditación de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En este contexto decidimos hacer este ejercicio del catastro post-COVID-19, lecciones y alternativas para Colombia, para Latinoamérica. Cuando iniciamos el proceso, iniciamos con nuestra idea de que fuera un contexto internacional, y fue cuando nos encontramos con esta realidad que les comparto acá. En este momento nosotros logramos 4.802 personas inscritas de 27 distintos países. Tenemos, pues, nuestro contexto en Colombia, tenemos 2.575 personas acá, pero como ven hay una alta inquietud por este tema en otros países latinoamericanos, e incluso tenemos algunos en Europa que están interesados en estos temas. Es como para ver la relevancia de lo que esto significa para el mundo, porque voy a compartir pantalla acá un instante y les muestro la imagen de cómo tuvimos la respuesta. Entonces, tenemos un gran reto nosotros también de responderlas a ustedes de la mejor forma como lo vamos a hacer. Bueno, no le voy a dar más largas a esto, voy a pasar con nuestro conferencista del tema de hoy, es Diego Herba. Diego Herba es agrimensor de la Universidad Nacional del Rosario de Argentina, es máster en teledetección de la Universidad Federal de Santa María de Brasil, máster en catastro multifinalitario de la Universidad Federal de Santa Catarina, también de Brasil, es doctor en agrimensura de la Universidad Nacional de Catamarca en Argentina, es postdoctor en Sistemas de Información Geográfico de la Universidad de Shiga, Japón, y Clark de Estados Unidos. Desde el 2004 es fellow en el programa de América Latina y del Caribe del Instituto Lincoln en temas de administración del área de educación a distancia y desarrolla investigaciones y publicaciones en temas de catastro territorial y SIC. Actualmente es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Universidad Tecnológica de Pereira, que lo hemos adoptado. Él ya es un pereirano más, ya hasta habla algo de paisa, le hemos quitado un poquito del acento argentino, ya se nos volvió paisa. Para este propósito contamos con la colaboración con el apoyo de RACAM, que es la red académica de catastro multifinalitario que funciona en toda América Latina,
y tenemos unas universidades que nos están acompañando, conferencistas de estas otras universidades, como la Universidad Federal de Santa Catarina, la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, también está aquí con nosotros, la Universidad de Guadalajara de México, la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, el Centro Universitario de Oriente de Guatemala. Todos ellos van a estar aquí con nosotros en estos seminarios que con mucho gusto queremos compartir con ustedes porque es algo que nos va a dar otra mirada, porque son otros contextos. Entonces, sin darle más larga, Diego Herba tiene el... Continúa, por favor. Aquí yo ya me quedo en silencio y puedes continuar. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Viviana. Un gusto estar con tanta gente interesada en Catastro. Veo tantos amigos, colegas y gente de diferentes países. Es impresionante la convocatoria. Hoy tenemos prácticamente el mismo número de ayer y es muy importante que así sea. De todas maneras, vamos a tener grabado la conferencia, que es más que nada una charla entre gente comprometida con Catastro, que una conferencia muy formal. Quisiera agradecer inicialmente a la universidad, a la UTP, y en particular, siempre hay una persona atrás, en este caso hay varias, ¿no? Desde el rector que nos ha dado todo el apoyo, y también a Viviana, Huber, Martínez y a Federico, que han hecho un gran trabajo técnico para que esto sea posible. Ustedes vieron que ayer tuvimos problemas, todo se soluciona, aquí estamos. Agradecer mucho a los colegas que formamos parte de la RACAM, de la red académica, que ya tiene 5 años. Muchas actividades académicas se han desarrollado, investigaciones, publicaciones, también cursos. Todos están invitados a formar parte. Esta semana me tomé la libertad de cerrar el sitio, curiosamente, porque justamente por la dimensión de este evento era necesario reestructurarlo un poco y sobre todo habilitar el foro para que ustedes, que no van a poder preguntar 2.000 personas de forma simultánea, puedan interactuar con nosotros y seguir adelante en las conversaciones. Voy a compartir la pantalla, si es posible, claro que sí. Así ustedes ya la deben estar viendo en unos pocos segundos. Hay un pequeño delay entre lo que tenemos aquí y lo que yo estoy hablando y lo que vemos en la pantalla. Entiendo que ustedes la están viendo de forma completa. Los colegas me informarán si así es. Entonces, agradecerle a la UTP, a la RACAM y en particular a ustedes, a la gente que es la crème de la crème del catastro latinoamericano. Ustedes van a ver que la distribución geográfica impresiona, no solo los números que Viviana mostró. Aquí podemos ver la procedencia de la gente que aplicó, que postuló a este evento. Es brutal. Y siendo que estamos en Colombia, como bien dijo Viviana, uno ya se siente parte. Aquí vemos en particular cómo está la postulación desde el país, ¿no? Realmente también impresionante, tanta gente interesada. Es un país que necesita realmente hablar de catastro, consolidar algunos procedimientos, refrescar otros. Vamos a ver mucho cómo eso funciona. Esta charla va a ser... espero que tenga unos 35 minutos aproximadamente. No, queremos mantener, por respeto a ustedes, los tiempos. Definitivamente no es una clase, ¿no? No es una transmisión de conceptos o de posiciones, no es un discurso de un consultor tampoco, de ninguna manera. Lo que buscamos es darle confianza y que identifiquen algunos procedimientos posibles en ese nuevo contexto que está llegando, que ya forma parte de nosotros. Hay que ver cómo nos enfrentamos a la realidad catastral cuando termine la pandemia, que va a llevar mucho tiempo. Me comprometo a hablar sin eufemismos, sin difemismos, no voy a peyorar ni voy a elogiar, voy a intentar no mencionar a ningún país en particular, pero ciertamente ustedes van a sentirse incómodos en algunos momentos porque se van a sentir identificados, alguna vez se van a sentir agredidos, es mi forma de proceder, pero es pedagógica. Pero al final yo creo que se van a ir esperanzados de que hay mucho por hacer en un contexto difícil, sin plata, en un contexto que exige ser muy creativos, más creativos que nunca tal vez fuimos. Este es el título y tiene palabras clave, nunca los títulos son improvisados. Sí, empecemos analizando la palabra catastro. Yo no sé si ustedes lo pensaron, pero el catastro es la geografía más detallada de la humanidad, ¿no? Uno sabe que la célula
que conforma el territorio es el inmueble que está catastrado. Ya vamos a ver más adelante cuál es la célula mínima, ¿no? Cuáles son las moléculas para formar el organismo. En este caso vamos a hablar principalmente del catastro municipal, urbano, con un poco más de énfasis, por más que el profesor Fabián va a hablar de evaluaciones rurales. Por eso hablamos de municipios. Yo me confieso un gran municipalista. Vean que de los 19 países de América Latina, solo 4 son federales, el resto son unitarios, y los países unitarios tienden a tener grandes estructuras catastrales nacionales, y los federales tienden a tener catastros en gobiernos regionales, provincias o estados, y otros grandes países también tienen, no solo los pequeños, algunos catastros municipales. Brasil, por ejemplo, la federación está conformada por los municipios y los catastros son municipales. Entonces, de eso se trata. Nosotros somos bastante municipalistas y a eso apuntamos. Mira, cuando hablamos de un nuevo contexto, me refiero a lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes ya participaron de seminarios que trataban las buenas prácticas? Sinceramente me cansé de escuchar las buenas prácticas. Siempre la gente sale un poco frustrada porque dice, es una buena práctica para aquel contexto de análisis, pero no me la puedo llevar a mi casa porque no es una buena práctica, no la puedo aplicar. Prefiero en esta presentación que hablemos de los fracasos y que hablemos de las malas prácticas que justamente nos impidieron atender a la demanda, no solo de la urgencia que tenemos ahora por la pandemia, sino también de las ciudades. Tengo una foto de las tantas que pueden representar un catastrero, ¿no? Permítanme colocar este término para una enorme comunidad. Si ustedes vieran aquí los postulantes, hay unas 100 profesiones o tecnicaturas, desde abogados, arquitectos, ingenieros en muchas áreas, técnicos, tecnólogos, gente de informática, muy variado, pero si le preguntamos a un ciudadano cómo ve a un catastrero, hay gente que anda por el campo midiendo y llenando fichas, ¿no? En los últimos años nos fuimos más hacia las antenas, más que las estaciones totales. Esto también puede estar presente en la mente, en la imaginación, en el imaginario de la ciudadanía. Probablemente empiecen a ver esta realidad a partir de ahora. Es una foto icónica que el colega Miguel Pillo, que es un gran topógrafo y joven de México, me mandó, la tiene en su perfil y me parece muy representativa. ¿Será que vamos a empezar a medir así, con mascarilla por mucho tiempo? ¿Será que los instrumentos y los métodos de campo van a ceder espacio para los métodos remotos? Veremos. En esta primera slide, y vean que cada uno de ellos está numerado, por lo tanto, como no todos van a poder preguntar, van a tener mi email en los slides siguientes y me van a poder mandar consultas. Y si hacen referencia al número de Filmina, mejor. Vean estos 3 términos que ustedes habrán escuchado mucho, ¿no? Yo creo que son los que más han aparecido en los últimos tiempos de la pandemia. Son preguntas o pedidos que nos hubiera hecho el ministro de Salud o un secretario de Salud o un director de Salud. Quiero saber cómo medir la distancia social, cómo medir el nivel de hacinamiento a lo largo de la ciudad y cómo manejo el transporte a lo largo de la ciudad. Son todos representan estos términos el foco de esta presentación y también de la preocupación de los administradores públicos. No puedo prescindir de presentar este gráfico, lo cual hago con mucha insistencia. El catastro físico, que es básicamente forma, dimensión y ubicación de los inmuebles, se relaciona con personas, normalmente propietarios, ¿no? América Latina es bastante obsesiva con la propiedad, defender la propiedad privada, está muy bien, pero es que la tenencia también es posesión. Muchos catastros registran posesiones, es verdad, pero muy poco es la informalidad, y vamos a hablar de eso más adelante. Acá, en estas 2 bolitas y esos procesos de actualización cartográfica y alfanumérica, se llevaron $2.000 millones los últimos años de préstamos internacionales o de esfuerzos de gobiernos locales, nacionales, regionales. Se metió mucho dinero en proyectos catastrales y ustedes saben cómo están las cosas. Si estuvieran muy bien, probablemente no tendríamos una audiencia tan grande como tenemos hoy en día. Entonces, para estar atentos, mucha plata, si con mucha plata no pudimos hacer mucho, ¿cómo vamos a hacer ahora? Es la cuestión. Catastro económico definitivamente es mi mayor preocupación, por eso tendremos 2 conferencias en las próximas semanas. Súper importante, un catastro que se enfoca en los tributos,
impuestos, tasas y contribuciones, no ha sido tampoco muy equitativo ni eficiente. De hecho, es uno de los puntos que más me toca en lo personal, la inequidad que hay en América Latina. Tremenda desigualdad social y económica, en parte, no es la parte que nos toca a los catastreros, se debe a la mala distribución de los tributos, que permite incrementar las diferencias sociales. Y las valuaciones, ya sabemos, varias categorías de construcciones, y para el valor del suelo, zonas homogéneas que no son tan homogéneas como dicen, porque, bueno, discusiones que van a tener con los expertos en Avalúo en las próximas semanas. Esta es la carita que algunos ya le empiezan a dar una connotación de 3D, pero es lo mismo, sigue siendo el modelito que heredamos de España y que sigue siendo muy relevante y muy importante, el modelito que Brasil heredó de Portugal y que todavía falta bastante para consolidar de manera efectiva. Pero como vamos a ver, son las tres variables esenciales definitivamente. A lo largo de mi carrera y de muchos de los colegas que están aquí presentes dando charlas, fui publicando como académico, y este es el modelo que es otra manera de ver justamente los tres aspectos básicos del catastro territorial. Escribí algunos artículos contemplando estas tres olas, allá por los 80, cuando terminé la universidad. Pasan los años, uno va evolucionando profesionalmente, y cuando llegué al Instituto Lincoln, donde hay grandes abogados urbanistas, donde hay grandes economistas, arquitectos, aprendí mucho de ellos de la importancia de los aspectos sociales y ambientales. Aquí me pareció curioso, hoy revisando el gráfico, puse el mercado inmobiliario seguro en la ola jurídica. Qué raro, ¿no? Debería estar en la económica, pero así estaba mi cabeza en esa época. Este gráfico evolucionó en un año para esta realidad. Ya incorporamos, además de olas que representaban datos, algunas geotecnologías en la quinta. Y continuó la evolución del pensamiento y conseguimos producir este libro que está gratuito en internet, totalmente disponible para quien lo quiera. Creo que está bien vigente porque hay muchos conceptos que no se han llegado a poner en práctica todavía en América Latina. No significa que sea compulsivo, pero como vamos a demostrar aquí, sin querer forzar el modelo multifinalitario que está en nuestra mente, es una evidencia que la no aplicación de este modelo causó problemas y nos causó limitaciones fuertes ahora en esta urgencia. Llegamos a 2016 y con el profesor Mario Piumetto, que va a hablar para ustedes en algunas semanas, produjimos esto que podría ser una obra que más o menos cierra el pensamiento de nuestros sobre catastros multifinalitarios para la planificación y el desarrollo de las ciudades, que son temas que se van a abordar por la profesora Victoria en el último seminario. Vea que estoy nombrando a las personas porque esto no es un rejunte de personas, sino efectivamente una continuidad de discusión de temas que estamos estudiando hace 20 años, ¿no? Entonces, posicionemos de otra forma, ya en colores y no en blanco y negro, estas tres olas están consolidadas de diferentes maneras en América Latina. Vamos a desmenuzarlas. En los últimos años incluimos estos aspectos que también son datos, ¿no? Datos del perfil socioeconómico de la gente, restricciones ambientales, también toda la infraestructura que está representada por las compañías privadas o públicas de distribución de servicios, el equipamiento urbano, tan importante que ni siempre está registrado en muchas ocasiones porque es público, y como no pagan impuestos, hay catastros que tienen esa visión tributarista, entonces lo público queda para después. Y la vivienda, ese es un punto clave de discusión entre cuál es la unidad mínima del catastro. ¿Es la vivienda o es la parcela, el predio, el lote, como lo llame cada país? Ya lo vamos a ver en los 20 minutitos que tenemos por delante. Y aquí incorporamos las geotecnologías que van a ser abordadas por la profesora Lucía, la profesora Elkin, también el profesor Mario en los próximos seminarios, y también yo voy a abrir una ventanita de discusión. Podríamos decir que si un municipio está manejando estos datos con estas geotecnologías, tiene un multifinalitario, pero si manejara algunos datos que van más allá del ortodoxo, aunque no sean todos los que están en el aspecto estructural, ya está caminando hacia un modelo efectivamente multifinalitario, bien entendido, bien práctico, que tiene como lema la palabra interoperabilidad, pero cuando lo gestamos hace 20 años no existía la interoperabilidad, no era tan fácil, hablábamos de integración
o intercambio de archivos en ese momento. Ahora está todo mucho más fácil y vamos a intentar explicar eso. Vamos al primer entonces escalón, que es el aspecto económico. Como ya dije, los profesores Everton y Fabián hablarán de este tema, ellos son los que saben, y van a empezar a surgir preguntas como esta, ¿no? ¿Cómo calcular el valor de la vivienda ahora, después de este mercado inmobiliario? ¿Qué mercado inmobiliario tenemos? ¿Vamos a seguir valuando de la misma forma? Es una pregunta fuerte, ¿no?, que tenemos que aprender a responder, siendo que ya vemos algunas previsiones o perspectivas. Aseguran que las propiedades van a sufrir una fuerte baja después de la pandemia. Bueno, pero que si la economía toda se cayó 30% al inicio de la pandemia, se recuperó un poquito, cada vez que hablan los presidentes de los grandes países, se recuperan un poquito las bolsas y los bonos, asimismo aquí dicen que va a caer un 20%. Bien, es mucho, pero es un 20% a partir de qué, si no tenemos una referencia. Se va a caer un 20% en toda América Latina, y si fuera así, no tenemos valores referidos al mercado, porque aquí dicen que se van a caer con relación al mercado. Y ahí viene una parte fuerte de entender que el catastro económico necesita una referencia como tiene el catastro físico. Todos asumimos que el catastro físico, que vamos a ver después, tienen una referencia. Hay un sistema de referencia. Aún un simple ciudadano que utiliza el Google Maps para ubicarse o encontrar la ruta más próxima, él sabe, sin cuestionarse mucho, cuál es el sistema de coordenadas que integra toda esa información. Pero él siente que algo hay, que hay una uniformidad mundial. Yo puedo pedir la ruta más corta entre Pereira y la ciudad de Esperanza en Argentina, donde nací, y me lo da en segundos. Eso es porque hay un catastro de calles y de vías, e integra todo, hay un algoritmo, pero porque hay un sistema de referencia. Entonces ya adelanto que nosotros somos muy defensores de estandarizar los valores de los inmuebles desde el punto de vista catastral al mercado para poder tornarlos comparables, y esa es la esperanza que yo tenía. Cuando escuché que la pandemia hacía perder la economía 30%, me entusiasmé, tal vez por mi concepción política, y dije, bueno, ahora los pobres van a poder acceder más fácil a la ciudad, va a disminuir la informalidad que está en las periferias normalmente, la gente va porque no puede pagar el precio de las casas y de los terrenos del centro de la ciudad o dentro de la ciudad, entonces va a haber un efecto Robin Hood, de redistribución de la propiedad territorial. Qué lindo, ¿no? Un poco menos de desigualdad en América Latina. Pues cuando vimos que el mercado financiero se caía, el oro, el petróleo, los bonos, las acciones, bueno, los que tienen plata van al mercado inmobiliario. ¿Qué va a pasar entonces? Se viene un efecto Hood-Robin. Es lo que esperan algunos economistas que pase. Es decir, menos gente, como dice aquí, lo pueden leer aquí, menos gente va a comprar más inmuebles y se va a acelerar entonces el mercado de alquileres. Mala noticia para los profesionales independientes que trabajan para el catastro, pues va a haber menos construcción, menos trabajo para civiles y arquitectos, va a haber menos subdivisión de inmuebles, menos trabajo para los topógrafos, agrimensores, catastrales, etcétera, menos escrituras, menos trabajo para los notarios y escribanos. Por lo tanto, hay que estar preparados porque si esto aquí se confirma, que es lo que parece, vamos a tener dificultades. Por lo tanto, no hay que desesperarse. Hay que encontrar otros mercados profesionales que complementen justamente esta caída del mercado tradicional de trabajar para el catastro. En el área física, bueno, podríamos hacer una repasada rápida de América Latina, ¿no? Yo diría que hay 5 o 6 países que se enfocan en levantamientos de campo, topográficos o geodésicos, para generar datos catastrales. El otro resto de 14 países han trabajado más con fotogrametría para definir los parcelarios o mapas prediales o mapas continuos que mencionará Leonardo Ibars, que se va a ocupar de este tema, otro colega que es un gran conocedor de estos asuntos. Hasta los años 90 se trabajaba uno en 2000 en la fotogrametría. Después las técnicas y los equipamientos hicieron con que al mismo precio ya se podría comprar a uno en 1000 en los años 2000, y hoy la tendencia es trabajar mucho con drones, pero independiente de todo este movimiento, es que no todo está georreferenciado. Es muy fuerte, lo cual impide la integración de los países y de los datos. El paradigma del polígono está muy presente, ¿no? Parece que en la cabeza nuestra tiene que haber por lo menos 3 o 4 puntos, si no, no es un predio, no es un lote, no es una parcela.
no hay una unidad de registro. Pues en este mundo donde se viene fuerte el paradigma n-dimensional, y no estoy refiriéndome a 3D y 4D, me refiero a 0D, puntos, 1D, líneas, y también al 5D, que ya trata de las escalas de representación. Entonces, catastros de puntos solucionan muchas cosas para el planeamiento y el financiamiento de ciudades y para la tenencia, cosa que le cuesta mucho a los catastreros ortodoxos, que estamos acostumbrados a trabajar con mapas en papel o digital, con polígonos. Estemos atentos porque eso viene fuerte. Y vamos a una de las aplicaciones, ¿no? Habrán escuchado tantas de esta. Cuando España saca una de las resoluciones fuertes, saber cuántos metros podemos alejarnos para pasear al perro. Bueno, hay diferentes ciudades, hay como 8.000 municipios en España. Jaén dijo la administración, solo pueden alejarse 5 metros, mientras que Madrid dijo 1.000 metros. Bueno, la norma está bien escrita, aparentemente, pero para los catastreros tornar la realidad no es tan fácil, porque 5 metros a partir de ¿dónde? De la puerta de la casa, de uno de los vértices de las medianeras que me separan del vecino. Si mi terreno tiene 10 metros, solo podría moverme en el frente de mi casa. Ya en Madrid podrías caminar 10 metros. Entonces, los 1.000 metros van a ser medidos por la distancia euclidiana, la distancia caminando por la calle, contemplando la pendiente, o cómo hacemos, ¿no? Es un problema para catastro cómo tornarlo realidad. Porque si el policía llega y mide el perro, bueno, geoposicionar el perro hoy en día está más fácil que geoposicionar los inmuebles o conseguir información para la administración pública que me permita tornar válida o no la resolución que acabo de leer. Paradójico, ¿no? Pero interesante y para pensar, ¿no? Tal vez los electrónicos fueron más rápidos en este caso para atender la pandemia que lo que nosotros generamos con 2.000 millones de dólares en los últimos años. Pasamos ya rápidamente a la cuestión jurídica, pero no sin detenernos y hablar que en la tenencia que tenemos aquí en primera instancia, normalmente se enfocó, como lo dije al inicio, en la propiedad, y algunos catastros, felizmente, sí han trabajado la posesión. Pero dejan afuera normalmente los catastros toda el área informal, que si sumamos la informalidad urbana con la irregularidad urbana, mitad de la ciudad se encuadra ahí. Es decir, nuestros catastros atienden a la mitad de la ciudad. ¿Cómo podemos planificar? ¿Cómo podemos tomar decisiones de financiamiento con grandes dificultades? De la normativa, ¿qué decir? Gran parte, inclusive las que fueron escritas en los últimos años, nosotros somos muy dedicados a leer todo lo que se escribe, son bastante analógicas, burocratizantes, generan opacidad de información, lentitud, todo lo cual suena a corrupción. No estoy diciendo que el catastro sea corrupto, pero esa forma hermética de ver la cosa nos ha llevado a sospechar y a sentir que hay un sesgo en la información. Algunas son hasta un divague. Realmente parece un eslogan de políticos, pero al revés. Los políticos dicen, seguiremos construyendo el futuro. Acá parece que cada norma seguimos construyendo el pasado, porque tienen inclusive elementos analógicos, que el primer artículo habla de la carátula del plano o del formato, si es A0, A1. En el siglo XXI es difícil, ¿no? Bueno, está la visión de una cosa es la ley y otra es la realidad. Pero entonces, ¿qué ley es esa? Y con relación a la informalidad, como no hay datos, entonces universidades o a través de mapeos colaborativos de diferentes instituciones, acabamos mapeando la informalidad. Aquí vemos un mapa de remociones, es decir, este es el observatorio de remociones, gente desplazada por el mercado inmobiliario en la región de San Pablo, un gran trabajo muy interesante de muchos años, información que no siempre sale a la luz, pero en la cual nosotros deberíamos estar involucrados de alguna forma, no sé si en el aspecto temático, pero por lo menos representando sí en la cartografía, en este caso polígonos o puntos, de donde hay familias con problemas. Vamos a la cuarta, o el aspecto estructural. Ya comenté que la profesora Victoria va a mencionar algunos instrumentos. Y vamos a la parte social. Hoy leí varias estadísticas, como todos los días, y dicen que hay 4.000 millones de personas confinadas en el mundo. Bueno, ¿a dónde están?
¿Qué cartografía nosotros generamos para saber a dónde están los confinados? ¿Cuál es el perfil socioeconómico? Nosotros ciertamente no tendríamos que manejar los datos, la base alfanumérica, pero por lo menos las posiciones. En el área de equipamiento urbano, hoy se estima que 90% de las escuelas del mundo están cerradas. Las tenemos identificadas. Y más, no sería suficiente poner un puntito donde hay una escuela, porque las escuelas tendrán que ser reformadas, remodeladas. Tenemos información detallada de cada una de ellas para ofrecer a los equipos de planeamiento. Bueno, es un gran desafío. Y algo más cercano en términos de equipamiento. ¿Sabemos cuántas camas hay disponibles para los atacados por la pandemia o por el coronavirus en realidad? Bueno, hay que ver si sabemos cuántos hospitales públicos y privados hay, ¿no? Nuevamente, una enorme cantidad de información que necesitaríamos tener o disponibilizar para los tomadores de decisiones. Un gran reto, y sí sabemos que en realidad esa información existe, muchos de esos datos. Es una falacia que América Latina no tiene datos, existen, pero si ustedes se ponen a buscar, encuentran muchos de ellos un poco desordenados y fuera de estándar, pero hay muchos de ellos que existen, es cuestión de ponerle conocimiento, van a ser las conclusiones finales. En términos de vivienda, ¿por qué considero que la vivienda va a ser el elemento básico del catastro? Bueno, por un proyecto que estuve en el BID, de 4 países, el cual se ocupaba de cruzar los registros administrativos, digamos, registro civil, registro de la propiedad, registro catastral, registro de industrias, de comercio. La idea era que cruzando todos los registros públicos, es decir, información que el Estado tiene, no sería necesario hacer un censo, es solo integrar información. Bueno, fue un fracaso, y principalmente porque nuestro catastro no conseguía dar informaciones a nivel de vivienda, porque en una parcela, en un predio, en un terreno, en un lote, vive más de una familia en diferentes formatos. En condominio, no formal, ¿no? En conventillos, en formas que se mezcla lo social con lo físico, y en estas casitas del Monte Sinaí, armadas de caña y de, no están registradas en catastro probablemente, pero independiente del problema de Guayaquil, yo diría que estamos pagando con creces el catastro desordenado porque no pudimos responderle a la gente de planeamiento ni de salud cuál era la estimativa del hacinamiento. Como dice el texto, la falta de planificación ha llevado a que no podamos determinar el hacinamiento en el caso de Guayaquil, y probablemente en sus ciudades tampoco. Grandes frustraciones en ese sentido. Vamos a lo tecnológico, dejamos atrás los datos, mucho por hacer, muchos están pendientes. Ahora veamos en las tecnologías. ¿Qué encontramos en los municipios en el área de sistemas de información geográficas? Bueno, muchos municipios tienen AutoCAD, SIG comercial, piratas. Es que no da la plata para comprar software, pero los técnicos se capacitan con YouTube muchas veces, y muchas veces formalmente, y le dan directo a la informalidad de la informática, justamente, un juego de palabras. Por lo tanto, hay mucho por hacer. ¿Por qué no formar a esta gente con software libre para que luego lleguen a trabajar seriamente con los software con mayor poder de análisis? En el área de catastros por Internet, los e-catastros, tenemos lo que uno encuentra por ahí, más que nada son geovisores, o sea, se transmite información ya procesada, pero no necesariamente hay datos abiertos, los catastros son bastante herméticos todavía, y tampoco hay servicios WMS disponibles, cuando sería bastante simple hacerlo. Muchas veces, muchos de estos temas van a ser abordados por la profesora Lucía y también por el profesor Elkin, con mucho conocimiento. Finalmente, la sexta ola, la palabra clave es la nube, ¿no? De esto va a hablar el profesor Mario Piumetto. La nube, sigue la nube, el IDE, ¿no? Son temas que están en la discusión. Uno realmente escucha relatos de funcionarios o empleados públicos que dicen: el alcalde se fue y se llevó todos los datos catastrales juntos, se llevó la computadora. Para evitar eso, podemos trabajar en la nube, y aquí vemos los costos son ínfimos. Si tomáramos Google Drive como ejemplo,
muchos terabytes en la nube con mucha seguridad. Yo reconozco que aprendí hace poquito a trabajar con confianza en la nube y tengo una cantidad enorme de discos rígidos por ahí que no sé si los voy a seguir usando. Me da mucha tranquilidad pagarle a Google o a quien sea, o a Microsoft o a Dropbox, a quien sea, para que esto funcione y tenga seguridad de poder usar el dato donde quiera, cuando viajo y con seguridad. ¿Cuál es la coyuntura? Ahora vamos hacia los puntos finales para terminar en tiempo y forma, ¿no? Hay una afirmación clara: los malos momentos pasarán. Bueno, han pasado muchos malos momentos en nuestra vida, pero las consecuencias se van a quedar, van a persistir. Y en realidad nosotros ya veníamos con malos momentos en los catastros, porque si yo estuviera dando esta pequeña charla y distribución de ideas, digamos, sin que estemos en el medio de una pandemia, también veríamos muchas debilidades, ¿no? Entonces tenemos que pensar como funcionarios públicos, que ustedes son, como empleados o funcionarios públicos, como técnicos, y los profesionales que trabajan para el catastro, cómo operar de una manera diferente, ¿no? En un contexto de aceleración histórica, porque muchas cosas que estaban, bueno, alguna vez se hará, ahora no se puede esperar. ¿Y sabes qué? Sin plata hay que hacerlo. Es que estábamos en el medio de una liturgia catastral, ¿no? Que implicaba pagar un sello, una tasa en el banco, ir y llenar un formulario, firmarlo a mano, rendirle pleitesía al funcionario que te atiende en el balcón para que el proceso salga rápido. Obviamente es bastante fuerte este ejemplo, lo llevo al extremo, no estoy diciendo que todos son así, pero es algo que ha pasado y que todavía pasa en muchas circunstancias. No estoy intentando banalizar, pero ese proceso demostrador no va a poder ser, ahora sí, por el coronavirus. Entonces, es el momento de meterle pata, acelerar el modelo multifinalitario. Ya vamos a ver cómo, parece más difícil sin plata, pero lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos ahora comunicación instantánea que desestabiliza las estructuras. Parece fuerte, ¿no? Y cuando digo aprovechemos, bueno, no estoy haciendo apología a la anarquía, no estoy propiciando una revolución que se olvide de las estructuras públicas. Al contrario, es que si profesionales y funcionarios y empleados se pueden comunicar tan rápido y con pocas palabras, entonces en un mundo justamente de pocas palabras, ¿por qué los procesos son tan lentos y burocráticos? Porque hay que presentar escritos y formularios y autenticar documentos que el Estado ya tiene. ¿Para qué te piden la fotocopia de la escritura o la fotocopia de mi documento de identidad si el Estado ya me conoce y ya sabe que existo? Es muy interesante, esto nos va a ayudar a acelerar procesos para estar acorde a lo que está pasando en la calle, ¿no? Al final nos comunicamos rápido, pero dentro de la burocracia nos complican. Ustedes habrán sentido esto también en sus ciudades, ¿no? Los médicos eran muy aplaudidos las primeras semanas de coronavirus, ahora son agredidos. Los paran por la calle, les rompen los carros y no los dejan entrar en sus edificios por miedo al contagio. Bueno, a nosotros nos pasaba algo diferente, ¿no? Cuando un catastrero andaba por la calle llenando fichas o midiendo, la gente nos agredía porque sabían que le iban a aumentar los impuestos. Ahora puede ser que sea un proceso invertido con relación a los médicos, que nos empiecen a ver como aliados si generamos datos para planeamiento y para financiar la ciudad de una forma más equitativa, ¿no? Es una oportunidad. Y hay otra afirmación que hace tiempo da vuelta, que peligran la libertad y los datos individuales. Pero ya perdimos las libertades y los datos individuales. Me gustaría, es un ejercicio que hago cuando doy charlas presenciales, que no sé cuándo volverán, pero si les preguntara a ustedes, ¿cuántos levantan la mano? ¿Cuántos, aceptan cuando bajan una aplicación en el celular, aceptan que la aplicación mida o monitoree tu ubicación? Prácticamente todo el mundo dice que sí, y eso es perder libertad y entregar datos individuales. Lo hacemos porque es una forma de que la aplicación nos diga, si pasamos frente a un shopping, que ya nos diga que nuestro producto de preferencia está en oferta y entremos a comprar. Es un precio, ya están en juego los datos individuales. Y voy a un ejemplo bien colombiano, fuerte, marcante, las famosas pescas milagrosas, de un artículo que rescaté de diciembre del 98. Si tú quieres hablar de pesca milagrosa, puedes encontrarla en la Biblia, creo que es Lucas 5, donde menciona, es un juego de palabras y lo explico para que veamos lo patético de
la transferencia o no tanto por el proceso, sino cómo nuestros datos personalísimos están dando vueltas a pesar del cerramiento de los catastros, del habeas datas, etc. La pesca milagrosa fue una estrategia terrorista de la FARC en ese periodo de 4 años, ¿no? Que a través de ella secuestraron 3.000 personas. ¿Qué tiene que ver esto con catastro? Bastante. Ellos le llamaban impuestos para la paz, pero en realidad lo que hacían era, la gente de la FARC retenían carros en la época de alta circulación y verificaban a través de los documentos del conductor si era una persona que tenía bienes. Y tenían ya en su computadora entonces información de los bienes catastrales, de los bienes del registro de la propiedad, cuánto declaraban en ganancias o en ingresos, por lo tanto se daban cuenta si valía la pena secuestrar o no. Era una forma de medir la riqueza. Entonces, aquí estamos jugando con el cerramiento de los datos catastrales. Es una sensibilidad que es bastante ortodoxa para mi punto de vista modesto. Vamos a la segunda palabra importante de la presentación, que son las alternativas, ya para terminar, como digo, en tiempo y forma. Primer punto, la pandemia no estaba en nuestro cuadernito de actividades. Bueno, lo tenemos que reescribir porque si no estamos fuera del mercado y las instituciones no van a atender a la demanda de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo reescribimos? Hay que estudiar, hay que renovar y hay que renovar la academia, tanto en el grado cuanto en el posgrado. Ya estudiamos varios países y los cursos de grado muy relacionados con catastro, tenemos papers publicados, muestran que se le está enseñando a los jóvenes con bibliografía de los años 80. Ya están fuera del mercado cuando terminan. Es muy fuerte eso, quiero utilizarlo para que ustedes reflexionen. Profesionales necesitamos posgrados, estudiantes necesitan un refresco, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda ya cambió. Es que la formación que tenemos, lo que ofrecemos para la sociedad es básicamente lo mismo. Es decir, hemos trabajado una relación catastro-sociedad en función de lo que ofrecemos. Tenemos que cambiar porque tenemos que atender la demanda y no la oferta. Este es un punto que llamo poderosamente la atención, es una acción urgente, digamos, es la de encontrar datos y sistematizarlos. Ya dije que es una falacia que no hay datos en América Latina. Yo diría que pongámonos ya a buscar lo que hay de todas aquellas temáticas de la cuarta ola, de datos de infraestructura, equipamientos, ¿no? De vivienda, y empezar a sistematizarlos. Sistematizarlos significa respetar estándares, que casi todos los países tienen. Las infraestructuras de datos espaciales no han evolucionado todas de la misma forma en América Latina, algunas han evolucionado poco, pero estándares hay. Podemos nosotros con conocimiento estandarizarlos y, más importante, subirlos a la web de forma ordenada para que la gente pueda utilizarlos. Si los economistas están acostumbrados a trabajar con restricciones, llegó nuestra hora. Tenemos que aprender a trabajar sin plata, rápido y cambiando métodos y normativas. Aprendamos de estos tipos. No son nuestros enemigos, nos han enseñado mucho. El secreto es usar la creatividad. Pero ser creativo sin conocimiento no es tan fácil. Entonces van los dos procesos de la mano. No es necesario confiar demasiado en nuestra capacidad creativa, por más que la tengamos naturalmente. Tenemos que leer y volver a estudiar mucho. El tema del incremento del predial, que utilizábamos como el elemento crucial para justificar a un administrador que nos dé dinero para actualizar el catastro, y pongo punto suspensivo, casi diría, ya fue ese argumento, porque si hay algo que no vamos a pagar los ciudadanos en los próximos tiempos es el impuesto inmobiliario. Vamos a ir cortando lo que podemos. No vamos a cortar el agua, no vamos a cortar la luz, seguiremos pagando los servicios, tal vez cortamos Netflix, tal vez cortamos Spotify, pero el predial y las tasas municipales, y bueno, total, cuando pueda salir a la ciudad, puedo seguir utilizándola. No me cortan la ciudad, pero es un llamado de atención. Hay que ir a otros instrumentos para justificar y hay que ir a lo extrafiscal, temas que van a ser tratados también por Victoria más adelante. Hay una analogía que uno hace de la vida, ¿no? Si tú te encuentras con el alcalde en el elevador, tienes 30 segundos para subir a un piso con él y te pregunta, ¿qué hay que hacer para mejorar el catastro? Reflexionen ustedes qué le dirían en estos 30 segundos de encuentro con él de oportunidad.
y dejar atrás las oficinas analógicas, vetustas, y pasar a las oficinas virtuales definitivamente. Lo curioso en términos de dimensiones es que mientras en las oficinas analógicas nos encontrábamos en 3D, porque veíamos los gestos, veíamos a la persona, ahora nos acostumbramos en la virtualidad, como esta que estamos teniendo, a hablar en 2D. Nos vemos planos en una pantalla y ni siempre hace falta ver la imagen, ¿no? Pero finalmente, ¿en qué no hay alternativas para poder avanzar con un catastro post-COVID? Todo esto. Esto es lo que son prioritarios para reformatación de los programas de grado, para enfocar los posgrados, y me animaría a separar como prioritarios unos 4 asuntos aquí. Big Data, fundamental, ¿no? Data Mining, inteligencia artificial, Internet de las cosas y Machine Learning. Buena suerte con los estudios. Algunos de estos temas serán tratados en las próximas conferencias. Terminamos en tiempo y forma. Un gusto compartir y quedo a disposición. Tenemos unos 15 minutos para preguntas. Muchas gracias. Gracias, Diego, muy amable. Y sí tenemos un montón de preguntas, pero pues vamos a hacer aquí rápidamente algunas. Pregunta Javier SS. ¿Cuál es el camino a construir para implementar el catastro multipropósito en las zonas rurales en conflicto de nuestro país? ¿Cuál es la metodología pensada para hacerlo e implementarlo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ¿cuál es la metodología pensada para implementarlo? Hay que preguntarle al IGAC, a las ANT, las instituciones que están involucradas en el proceso. Yo puedo decirte que yo estuve en ese proyecto de catastro multifinalitario hace un par de años. Decidí salir de él por cuestiones profesionales, pero yo le hubiera puesto mucho más empeño a aprovechar los datos censales. A mí me encantan, como ya dije, el catastro de puntos. Un punto relaciona a una persona con un pedazo de territorio. Después se define las dimensiones, los límites, pero rápidamente tener una foto de personas con tierras y definir la relación, propiedad, posesión, ocupación, desplazados, sería muy interesante. Es una idea muy superficial, la reitero aquí como lo hice oportunamente en su momento en la mesa de expertos. Le deseo muy buena suerte a Colombia en este gran proyecto de catastro que tiene por delante. Gracias, Diego. Jorge Leal pregunta, en el contexto nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿qué papel juega como ente rector del catastro con esta nueva visión? Bueno, yo no voy a caer en la trampa de decirte qué pienso del IGAC, ¿no? Aquí, como dije al inicio, yo no voy a dar ni una clase, ni decir las verdades absolutas, solo vamos a hablar con prudencia en este ciclo de seminarios de tendencias, de números fácticos, de lo que vemos efectivamente en la calle y de lo que necesitan los administradores. El instituto se pronuncia a través de sus resoluciones y de las alianzas que hace con otras instituciones. Tiene una estrategia muy clara, sería otro el ámbito para discutir las acciones, pero lo importante es que las instituciones están trabajando y ahora tienen mucho dinero para hacerlo, una de las pocas, ¿no?, que quedan con muchos recursos, así que también le deseo mucha suerte. Cristian Camilo Pardo Clavijo pregunta, si uno de los impactos negativos en el catastro post-COVID-19 es una baja sustancial en la dinámica inmobiliaria, ¿el modelo privatizador de gestión catastral actual en Colombia fracasará? Bueno, perdón, pero los modelos catastrales, ninguno ortodoxo o multifinalitario, no es privatista o privatizador, porque el catastro no genera derechos. El catastro transmite realidades fácticas, de hecho, ¿no? El juego es, el catastro trabaja el hecho y el registro de la propiedad o de inmuebles el derecho, el estado de hecho y el estado de derecho. Entonces, no hay una disputa, ¿no? A mí me gustarían catastros muy diferentes como ustedes pueden percibirlo. Lo escribimos hace 20 años, lo seguimos sosteniendo con esperanza de que nuevos modelos más dinámicos, más amplios, más abarcativos y con nuevas geotecnologías, iniciando con software libre, imágenes libres, de forma prudente, haya una evolución. ¿Por qué le apuntamos jerárquicamente a los catastros municipales, siendo que, por ejemplo, en este país han estado en manos del instituto, ya que lo mencionaron? Bueno, yo creo que aunque las reglas sean nacionales, en este caso,
y lo que afirmo vale para otros países, los municipios pueden ir construyendo información urbanística importante a expensas de lo que pide el catastro. No, la ciudad no opera en planeamiento y financiamiento solo con datos catastrales, ¿no? Más aún cuando los países hacen con que los datos catastrales tengan una desactualización fuerte, una incompletitud muy grande. Yo creo que los catastreros tenemos que flexibilizar nuestras acciones, estar más cerca de los economistas y de los planificadores para generar datos válidos. No estoy, insisto, incitando a una revolución. Estoy incitando a una reflexión crítica. La gente necesita datos para trabajar, para planificar. Si no, el planeamiento se transforma en una improvisación, como vemos en gran parte de la región. No esperemos por los datos catastrales que exige la norma, porque probablemente las normas tengan que cambiar y ser más adecuadas a la demanda y no a la oferta que generan las normativas creadas por profesionales que tienen una formación bastante ortodoxa. Adelante. Gracias, Diego. Pregunta Ricardo Matallana. ¿El catastro multifinalitario es equivalente al catastro multipropósito en Colombia? Bueno, yo creo que si revisas esta presentación y lees los COMPES, que es la compilación, ¿no? Para el resto de América Latina, el COMPES condensa la política pública. Hay COMPES de hace algunos años, hay un COMPES más nuevo. Tú puedes concluir rápidamente, autorresponderte, no es solo leer la normativa. Pero para el resto de América Latina, y no me voy a escapar de las respuestas, yo veo evidentemente no, porque hay un principio muy básico. Por ejemplo, escucho, porque ya no estoy en el proyecto, que hay una tendencia a hacer fichas catastrales extremadamente extensas. Si las fichas catastrales de 20 o 30 datos ya son impracticables, cuestan 30 o 40 dólares para la actualización, imagínate la que tiene más que eso. La multifinalidad por conjunción de instituciones que complejizan el levantamiento del dato, bueno, es una estrategia. Nosotros apuntamos a una estrategia un poco diferente, simplemente eso. Gracias, Diego. Preguntan de planeación y obras del Casanare. ¿Cómo incentivar la economía cobrando una actualización catastral a una población con bajos ingresos? Muy bien, excelente pregunta, porque la buena noticia es que hay ciudades que ya cobran en la informalidad, inclusive en Colombia. Y es una gran jugada, porque primer punto, los pobres pagan mejor que los ricos. Muchos ricos son ricos porque justamente no pagan impuestos. No estoy diciendo, insisto, cuando digo esas palabras, largo un dardo de reflexión. No estoy afirmando que conozco todos los comportamientos sociales, ¿no? Pero lo bueno de darle la posibilidad a los informales a que paguen un poquito es que si la tierra es pública, ellos nunca van a tener la propiedad, pero al pagar una tasa municipal o un impuesto predial, tienen la capacidad de sentirse ciudadanos y pedirle al alcalde que efectivamente le ponga transporte, recolección de basura. Si no pagas, ¿qué le vas a pedir? Y en los casos en que los informales ocupan o invaden tierra privada, tienen la expectativa de, a través del usucapión, ¿no? Conseguir la propiedad. Así que muy apropiado, buenas expectativas. Tal vez este no sea el momento. Yo creo que si este momento no es muy bueno para el predial, pero no hay que dejar de actualizar los mapas de valores, porque esto va a volver. Va a volver y cierto es que todos vamos a tener que contribuir para la ciudad, pero de forma más inmediata. Creo que hay otros instrumentos de financiamiento, como contribución de mejoras o contribución de valorización, según se llame, captura de plusvalías y otros tantos instrumentos que pueden ir enfocados a quienes tienen la plata para trabajar en un mercado bastante más restricto, como pronostican los economistas. Gracias, Diego. Dagoberto Roballo pregunta, ¿el aislamiento abre la puerta a catastros autodeclarativos? ¿Cuáles serían las mejores alternativas de financiación para la implementación del catastro multipropósito? Me encantan los autodeclarativos. Yo creo mucho en la gente. No soy un iluso, no soy un naif por creer en la gente, pero hay procedimientos de autodeclaración con un gancho jurídico que puede hacer con que la gente realmente no mienta cuando autodeclara. Además, no cuesta nada. Un poquito de aumento de la burocracia. Algunas pocas personas nuevas o las personas que ya trabajan en catastro cambian de función
para poder atender la recepción de los datos de autodeclaración. Tenía una segunda parte, Viviana, la pregunta, perdón. ¿Cuáles serían las mejores alternativas de financiación para la implementación del catastro multipropósito? Bueno, es una pregunta que siempre nos hacen. Mira, yo sé que tiendo a simplificar mucho las cosas, pero una de las tips que di ahí en la presentación fue una de las más importantes, que se pongan a sistematizar datos. Por lo tanto, si ustedes, como sobre todo la gente de geografía, agrimensura, topografía, catastro, informática, que saben cómo encontrar informaciones, empiezan a sistematizar antes de disparar cualquier proceso de nuevas coberturas aerofotográficas o aerofotogramétricas o topográficas, sistematicen lo que hay, esfuércense mucho, no va a costar prácticamente nada. Otra vez, un corrimiento de la función de algunos empleados de catastro que tal vez están generando mucha carga burocrática en algunas áreas y son más útiles para ellos y para la sociedad en otras. Listo, yo creo que ya nos extendimos los 45 minutos de la conferencia y vamos a completar 15 de respuestas. Entonces, yo creo que podríamos finalizar las preguntas, igual las vamos a condensar. Pues Diego tiene una estrategia para acabar de contestar todas las preguntas a través de un mecanismo que se los vamos a socializar en el próximo seminario. Por ahora tienen mucha inquietud de cómo se validaría esta sesión, Diego. No sé si tú quieres acabarlo de explicar y cómo vamos a hacer las siguientes. Muchas gracias, Viviana. Claro, cuando tuvimos una demanda tan grande de audiencia, una de las dificultades era cómo estar seguros si los que se postularon como interesados en este curso de ciclo de seminarios o webinarios, cómo podríamos estar seguros si lo miraron. Nuestra estrategia era lanzar durante la presentación 2 preguntas clave. El conferencista va a decir: esta es la respuesta número 1, esta es la respuesta número 2, para que ustedes tomen nota. Y cuando terminamos la sesión, se abre un formulario, el link que ustedes recibieron, y tienen 2 o 3 horas para responderlas. No lo haremos hoy contemplaremos como que hubo una presencia masiva de la gente, porque fue falla nuestra ayer. No podemos cuestionar si alguien falta hoy que no haya estado ayer. Es imposible de monitorear. Pero prepárense con mucha atención y a estar a horario, porque a partir del próximo, el profe, mientras habla, profe o conferencista o colega, lo que sea, va a tirar en el aire, a lo largo de su media hora de exposición, 2 respuestas, y ustedes las van a tener que capturar para responder en el link que les mandamos oportunamente. Bueno, un gran abrazo a todos. Gracias, Viviana. Felicitaciones a ustedes y a Huber y a todos los chicos por la comunicación. Creo que salió todo bien. Me están bombardeando en el WhatsApp y parece que todo salió bien. Muchas gracias. Bueno, Diego Herba, muchas gracias por la conferencia, fue extraordinaria como siempre, y el enlace va a seguir siendo así como como llegó hoy, a través del portal de la UTP, de la Facultad de Ingenierías, y ahí también van a quedar publicado en su momento el enlace para el formulario del seminario que se debe diligenciar, y el respectivo conferencista explicará el método. Les agradecemos a todos mucho, esperamos que haya sido de su total interés, y nuestra intención es que nos ponga a todos a pensar. Esta es la intención de todo este grupo tan interesante de conferencistas con que tenemos. Son magníficos, a cual más. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles 6 de la tarde en el mismo enlace desde la Universidad Tecnológica de Pereira en la Facultad de Ingenierías. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena noche.